Yo soy Emilio Veladier, yo soy coordinador y fundador de la Asociación Bioagradables, estudiante, o sea, me gradué en Ciencias del Mar por la Universidad Católica, aunque empecé mi carrera en la Universidad de Cádiz hace un montón de tiempo, ya terminé hace poquito. ¿Vale? Hoy os voy a hablar de las basuras marinas, de nuestra organización Bioagradables. Es una asociación que organiza limpiezas de playa todos los meses en la ciudad de Valencia. Llevamos desde 2012 trabajando, hacemos voluntariado ambiental, educación ambiental con colegios, y también hacemos responsabilidad social con empresas para que vengan un poquito a mancharse las manos y a quitar kilos de basura de nuestras playas. Hoy os he venido en concreto a presentar un poco un proyecto que hicimos el año pasado, que va muy relacionado porque fue una subvención que nos dieron de innovación, que es como hacer lo mismo que se hacía siempre, pero de una manera un poco diferente para que sea más inclusiva y más participativa. Nuestro proyecto se llama Innovación Ambiental, ¿vale? No teníamos mucho brainstorming para el nombre, y los objetivos eran los siguientes, ¿no? Revalorizar un poquito la costa valenciana, porque sí, tenemos mucho turismo de sol y playa, pero no somos conscientes del tesoro ecológico que tenemos alrededor de nuestras ciudades. Luego también clasificar qué tipo de residuos llegan a nuestras costas. Nosotros lo que hacemos de normal en la asociación es clasificar todos los residuos que entran en las bolsas, las actividades de voluntariado ambiental, para luego sacar datos, infografías, para poder hacer un poquito de presión. Y además estamos en una red de asociaciones a nivel internacional que, pues poquito a poco, pues lo que habéis oído a lo mejor de que se prohíbe la venta de plástico de un solo uso, o los bastoncillos de los oídos, las toallitas húmedas que ya no se pueden tirar por el váter porque decían que eran biodegradables, pero lo son en unas circunstancias muy específicas y no mientras pasean por nuestras cañerías hasta llegar a la planta de tratamientos. Entonces, para hacer un poquito de presión, gracias a estos datos, a este input que ofrecemos desde la asociación y desde otras muchas asociaciones, se pueden hacer presión en políticas públicas. Luego, uno de los objetivos como más ambiciosos que tenemos del proyecto es identificar el origen, el posible origen de estas basuras, ¿no? Sabiendo qué son y qué características tienen, qué usos tienen estos residuos o qué han tenido estos residuos, podemos identificar un poquito cuál es la fuente principal de residuos en cada playa. Y por supuesto la parte de educación ambiental, sensibilizar y concienciar sobre la problemática, que entiendo que todas y todos conocéis la problemática de los plásticos, los océanos, ¿vale? Estamos un poquito asfixiando el océano con tanta basura. Por supuesto, protagonista de esos residuos es el plástico. El 95% de los residuos que hemos encontrado durante todo el año han sido de plástico, de diferentes orígenes, diferentes formas, diferentes colores, ¿vale? Pero siempre, casi siempre material de plástico. Os podéis hacer una idea también para que veáis como esto es una pequeña muestra de lo que podemos encontrar en una limpieza de playa, ¿no? 20 bastoncillos de los oídos, que son los palitos que veis cruzados, se identifica claramente por los colores también un poco higiénicos, ¿no? El rosa, el azul celeste y el blanco, y porque los dos extremos tienen estrías, no tienen un agujerito que pensaríamos que es un palito de chupa-chup o de caramelo con palo, sino que son productos higiénicos de los bastoncillos. Tenemos tapones, tenemos la famosa marca roja, esas letras blancas que aparece cada 2×3 en las medidas de playa, y tenemos también como otro tipo de objetos que seguramente identificaríais en el momento en que lo vieseis, ¿vale? ¿Qué solución hemos propuesto? Por supuesto, la línea, voy a empezar por lo que más me gusta, claro, las limpiezas de playa una vez al mes, porque pensamos que por muchos avances y muchas metodologías que descubramos o que hagamos, que diseñamos, lo importante, como han comentado las ponencias anteriores, es aterrizar ese conocimiento científico, esos resultados, en la ciudadanía. Porque si las personas no somos parte de la solución, entonces somos parte del problema, ¿vale? Entonces, intentamos que con la participación en nuestros eventos están viniendo entre 50 y 80 personas todos los meses para limpiar la playa. Entonces, pues poquito a poco vamos llegando a más gente. Esta es la metodología que hemos hecho. Hemos trabajado, como ha comentado la compañera Mar Roca, con sistemas de información geográfica y nos hemos inspirado un poco en la metodología del Ministerio, porque pensamos que para qué vamos a inventar nada si ya está todo inventado. Entonces, hemos copiado la metodología del Ministerio, que hacen muestreos en verano, invierno, primavera, otoño, ¿vale? Solo en temporadas, y nosotros lo hacemos 2 veces al mes. Entonces tenemos una nube de datos brutal y bastante densa. Que si no fuese por estas herramientas nos volveríamos locos con el Excel. Esta aplicación es la aplicación Collector, que es de la empresa Esri, que es una empresa bastante potente americana de este tipo de software. Y lo que hacemos es hacer transectos
de 100 metros, ¿vale? El más específico son 100 metros y luego hacemos un kilómetro sin ser tan específicos, que luego os lo cuento. El de 100 metros es hacer hacer tomas perpendicular a la costa y luego 10 pasos hacia un lado y volver otra vez hasta la costa, 10 pasos y volver otra vez hasta la duna, ¿vale? Entonces vamos haciendo este tipo de zigzag o de escalera para cada vez que vamos a muestrear hacer una barriga bastante representativa de la zona de estudio. Para que os hagáis una idea, vamos con el cuadrante de 1 metro cuadrado y vamos seleccionando todo lo que encontramos en este cuadrante, en este metro cuadrado. Y toda esa información vamos metiendo puntos en la aplicación que en tiempo real se están traduciendo en un mapa. Ahora luego os explicaré. El visor tan bonito que ha enseñado Marroca en su presentación, os lo presentaré ahora también para que veáis las diferentes formas en las que obtenemos los resultados. Luego está el muestreo de 1 kilómetro, que es un poco más laborioso, porque es 1 kilómetro caminando y viendo dónde tenemos la basura. Vamos siempre con la aplicación, con la tablet o con el móvil. Depende del día, sea lluvia, sea sol, sea nieve. Salimos siempre a muestrear y vamos detectando solo las basuras que vemos sin tener que agacharnos, sin tener que prestar mucha atención. Vamos caminando a nivel paseo de domingo por la playa y vamos identificando las basuras y las vamos apuntando en la aplicación. Por supuesto es menos densa esta capa de datos, pero también es representativa porque ya tenemos esos 100 metros, pues podemos escalar al kilómetro, ¿vale? Y ver si se corresponde. Toda esta información está clasificada gracias a la tablilla del Ministerio, que tienen una tablilla para clasificar las basuras que se encuentran en las playas, ríos y lagos. Y está hecho gracias al Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se juntaron muchas partes interesadas, que se llaman el Grupo de Basuras Marinas del CONAMA, y decidieron que esa tablilla era la más apta para juntar todas las asociaciones a nivel estatal y plasmar esos datos, ¿vale? Y recolectar esos datos. Entonces lo que hemos hecho es volcar esa tablilla con las categorías que marca a la aplicación, generar nuestra base de datos con esos campos para luego poder meter la información y que sea la misma. Luego aparte, como este proyecto lo llevamos en colaboración con otra asociación que se llama Asociación Ambience, ¿vale? También se dedica al voluntariado ambiental aquí en Valencia. Ellos habían trabajado antes con la Universidad Católica, da la casualidad, para hacer muestreos de sedimentos, ¿vale? De sedimentos, hacer análisis químicos y ver de qué estaba compuesto esa arena que recogíamos. Entonces hicimos 3 réplicas, una vez al mes, esta vez era un poco más light, en 2 playas, una al norte y otra al sur, para luego comparar la concentración de microplásticos o de basura que encontrábamos en estas muestras, ¿vale? Luego os lo enseñaré un poquito con más detalle para que veáis las fotos a microscopio electrónico, que la verdad son bastante impresionantes. Sí. Ahora. Este es un poco los resultados que hemos ido sacando, ahora los desarrollaremos un poco más, pero para que os imaginéis, cada punto de estos, esta es la zona de los 100 metros, cada punto de esto es una toma de datos, no significa que sea un residuo también, también aclararlo, porque a veces, como es ciencia ciudadana, cada persona anotaba de una manera, pese a que todos teníamos las mismas directrices, ¿no? El ser humano es así. Entonces, cada punto pueden ser a lo mejor 3 residuos, pueden ser 2 residuos, pueden ser 23 residuos, ¿vale? Porque en una toma de muestras no pones, si has encontrado 13 trozos de plástico, no dices un trozo de plástico, otro trozo de plástico, sino metes 13, pues ese punto marca esos 13 trozos de plástico. Os voy a enseñar una serie de mapas que hemos sacado, que es como la parte más visual, como comentaba también Mar. Voy a hacer mucha referencia porque ella también ha colaborado en este proyecto, entonces como gracias a ella hemos conseguido sacar estos mapas tan bonitos por colores, por tipos de residuos, y entonces esta herramienta a nivel de educación ambiental o de sensibilización es bastante potente porque estamos diciéndole al Parador del Saler, que es el edificio con piscina que veis ahí, que es un parador, ¿vale? Es un hotel con campo de golf de super lujo, que no hay que odiarlos, pero tienen bastantes cosas buenas por estar en un espacio natural como ese. Entonces estamos diciéndoles que ese tipo de basuras están ubicadas en esos sitios con una concentración determinada y podemos optimizar los esfuerzos de limpiar la playa o de mantenerla limpia si descubrimos el origen de los residuos. Vale, podéis ver por supuesto que el plástico está por todas partes de forma súper homogénea, está en toda la playa en ese kilómetro y en el de 100 metros bastante más datos.
Y luego podéis ver que médicos, ¿no? Porque, por ejemplo, residuos médicos, ¿vosotros qué pensáis que son? ¿Qué podemos encontrar en la playa? Jeringuillas. Jeringuillas, correcto. Los blisters de estos brillantitos, ¿no? De aluminio también encontramos. Hemos encontrado frascos de medicamentos. Este año encontramos un frasco de hepatitis B, de la vacuna de hepatitis B, que era como cómo ha llegado esto aquí, ¿no? ¿Quién lo ha traído o cómo demonios ha podido llegar hasta aquí? Y luego los residuos varios, por ejemplo, son desde ropa, objetos de goma como neumáticos, material de construcción. Encontramos muchísimos escombros, ¿vale? Que son piedras, pero son ladrillos, son baldosas, pueden ser azulejos. Entonces, sí, no son muy grandes, los retiramos porque sigue siendo un residuo, porque es antropogénico. Pero para que os hagáis un poco la idea de la variedad de cosas que nos podemos encontrar en la playa. Dime. Es generado por el ser humano. ¿Vale? O sea, los residuos se consideran como de definición universal. Son objetos inorgánicos que se han dejado sin querer o queriendo en la naturaleza, ¿vale? Simplificada y masticada. Entonces, todo lo que viene del uso humano o generado por el humano se considera residuo de la naturaleza. Tenemos los elementos de vidrio, ¿vale? Que es un poquito menos común, pero sí que nos hemos dado cuenta, y en el otro mapa lo veremos, que en las zonas cerquitas al acceso del parador hay bastantes más restos de botellas de vidrio, que pueden ser noches románticas, que pueden ser que te sales con las cervezas del parador a la playa, porque es el paisaje, ¿no? Que para eso habéis ido a este parador a disfrutar del fin de semana. Entonces, mucha gente accidentalmente o queriendo se le olvida la botella de vino, las cervezas o lo que sea. Hemos encontrado botellas de vodka, hemos encontrado whisky y además hemos encontrado botellas también que venían de países diferentes. Hemos encontrado botellas de agua con la banderita de Francia, además 3 o 4 que venían de una embarcación seguro. Hemos encontrado botellas de whisky con la higuera en holandés, ¿vale? Entonces, que parece que o una familia holandesa se ha traído el whisky de casa hasta el Saler y la ha dejado, o viene por la contaminación que tienen los océanos, nos la escupen en los temporales. ¿Vale? Luego también tenemos el tema del papel, ¿vale? Dentro del material papel encontramos los cigarrillos, ¿vale? Las colillas. Entonces también es un residuo bastante típico en las playas, lo sabemos todos, ¿no? Porque siempre que vamos a la playa es fácil encontrarse alguna colilla desde el paseo hasta la línea de pleamar, hasta la orilla de la playa. Y también encontramos, como es de esperar, ¿no? Pequeñas concentraciones en zonas, porque eso en verano, yo siempre lo digo a los voluntarios, a las voluntarias que vienen a la limpieza, que donde hay una colilla, si levantas un poquito siempre encuentras 3 o 4 más, porque son como mini ceniceros, ¿no? Que la gente pues piensa que es la mejor idea, ¿no? Apagar la colilla ahí, enterrarla y que nadie la vea. Entonces, si nadie la ve, la hace desaparecer en su conciencia. Pero no es así, y con las mareas, con el oleaje, se va cambiando la cara de la playa y va sacando todos estos residuos. También deciros que las colillas, por ejemplo, vienen también del alcantarillado, ¿no? de las que tiramos en la calle. Un día de lluvia, sabemos cómo llueve en Valencia, ¿no? Que de repente se acaba el mundo durante una semana. Entonces, todas estas inundaciones hacen que las depuradoras se desborden y acaben toda esa basura directamente al mar, y el mar nos lo escupe de vuelta con el oleaje y con las mareas, ¿vale? Y maderas, no penséis que recogemos ramas de los árboles, ¿vale? La madera es la madera antropogénica también, de trozos de armarios, de puertas, de listones de estanterías, ¿vale? Cosas así, de palés, palos de lago, cosas así. Y sí que son antropogénicos. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo he llegado a ver palés por ahí en la playa. Sí, no, o sea, cosas locas hemos encontrado muy variopintas. El otro día en Pinedo encontramos la mitad de un parachoque en un coche, entre rocas. Entonces es como, ¿dónde está el resto del coche? ¿Cómo demonios ha llegado el parachoque solo hasta aquí? Vale, y ahora os enseño un par de imágenes porque están por ahí los puntos, pero también es interesante identificar estos residuos, ¿no? Tenemos un montón de residuos higiénicos, aplicadores de tampones, fundas de compresas, tenemos preservativos, toallitas húmedas, tenemos un montón de bastoncillos, y luego también enseñaros un poco la cara
la cara de la basura un poco más degradada, que no es recién tirada, no es recién llegada del mar, sino que tenemos trozos de bolsas de plástico que han estado expuestos mucho tiempo al sol, porque sabéis, ¿no?, que el plástico no es biodegradable, es biodegradable. Lo degrada la radiación ultravioleta, expuesta al sol con el oleaje, con todo el movimiento que tiene el océano, se van partiendo en partículas muy pequeñas. Sé que habéis visto, seguro, porque no puede ser que no lo hayáis visto, infografías de estas de una botella de plástico tarda 150 años en desaparecer, o una lata tarda no sé cuántos años en desaparecer. Los objetos de plástico desaparecen al ojo humano, no desaparecen, porque forman parte de la composición química tanto de la columna de agua en el mar como del sedimento, sea en huertas, sea en playas, sea en montañas. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta porque el ser humano tiene tendencia a medir las cosas con su regla, no con la regla de la naturaleza, entonces no desaparece este residuo, sino que se mantiene en el sedimento. Un poco también de ver los elementos que encontramos. Este es un botecito de nicotina, escrito en francés. Luego tenemos cápsulas también de tratamientos para el cabello, de tipo de vitaminas y cosas así, que a saber cómo demonios ha llegado eso ahí. Este es el equipo de Ambience y de Bionadables haciendo los muestreos, que parece que están paseando un domingo, pero no van concentrados con su aplicación y mirando al suelo. Y lo que habéis comentado los compañeros por aquí, la jeringuilla, ¿vale? Hemos encontrado jeringuillas de estas, hemos encontrado puntas de jeringuillas del azúcar, de diabetes. Y luego aquí esta foto es bastante curiosa y simbólica, porque no sé si identificáis, sé que hay dos por allí que sí que lo van a identificar, pero toda la parte esta blanca que veis aquí, ¿no?, que parece papel higiénico hecho trozos, son animales también, son hidrozoos, son velella se llama, con V, y están muertos y secos alrededor de la línea de pleamar, y cómo está combinado con el plástico en esta foto es casi artística. No la he hecho yo, por eso no. Pero para que veamos también cómo de pequeños llegan a ser los residuos en nuestras playas. Ya, los mapas estos bonitos, que los hizo Matt también, me voy a cansar de repetir su nombre, son mapas de distribución, ¿vale? Esas concentraciones de los residuos nos ayudan a identificar también el posible origen, porque si hablamos de colillas, vemos dónde están concentradas las colillas, que es prácticamente evidente, ¿no?, que son los usuarios los que van allí a hacer su sentadita y a fumarse los cigarros. Luego tenemos los residuos higiénicos, que a lo mejor están más cerca de la valla, porque no sé si reconocéis la playa del Saler. Esta valla es la playa de la Punta, a partir de aquí hacia el sur no se puede acceder, no hay permisos porque es una reserva del Parque Natural por nidificación del chorlitejo y por un montón de especies de flora más. Entonces no nos permiten pasar, ni siquiera limpiar. Entonces eso durante todo el año nosotros lo hemos visto y es un vertedero continuo porque nadie pasa a recoger la basura que hay, y nos hemos encontrado en esta zona de aquí hasta aquí, que sería un poco la misma zona de la Punta, hemos encontrado garrafas de 20 litros de gasolina, hemos encontrado garrafas de 8 litros de aceite de motor, hemos encontrado muchísimos cabos. El otro día el regidor, tenemos un regidor aquí en Valencia de la Fundación Clima y Energía, el regidor de transición climática, de cementerios y de no sé qué mil historias más, muy simbólico también. Se encontró en la parte superior de una piscifactoría, o sea, del aro este donde están los atunes o los peces engordándose offshore, se la encontró encallada en la arena. O sea, a lo mejor eran 20 metros de monstruo encallada en la arena, y tardaron como 2 semanas en recogerla, y gracias que la encontraron, porque se quedó allí, porque pesaba mucho. ¿Vale? Entonces, para que nos hagamos una idea de lo importante, la cantidad de información que podemos sacar también de este tipo de mapas de calor. ¿Vale? El plástico, por ejemplo, por supuesto está en todas partes, y luego, por ejemplo, el metal es un residuo que a lo mejor pensamos que va a haber menos, porque aparte de las latas no se nos ocurre, bueno, los plomos, ahora que lo has dicho en la presentación, pero no se nos ocurre tampoco muchos elementos que puedan ser residuos metálicos. Entonces hay muy poquitos y muy concentrados, que también podemos sacar la información de que seguramente sean como quedadas, ¿no?, de las latas que te llevas para comer, para merendar o para cenar, y se quedan por ahí abandonadas. Una vez más son suposiciones, ¿vale? Es como intentar entender los datos y sacar suposiciones, y como bien ha dicho Rafa, el método científico nos pediría que contrastásemos esta información, que viésemos si otra gente ha hecho estudios parecidos,
y todavía ese paso no lo hemos hecho, por eso no hay nada publicado, entonces no nos pueden decir nada de rigor científico. Simplemente son suposiciones bastante lógicas con las concentraciones y la experiencia que llevamos de limpiezas de playa, y por estar in situ en el sitio para verlo. Un poco de la misma información, ¿vale? Todo esto sacado de los datos obtenidos con la aplicación. Tenemos los residuos de madera, que siempre, teniendo en cuenta que la pared de la punta hace de barrera, seguramente se acumulan muchas cosas entre las dunas y la zona de la barrera de madera. Vale, y todo esto, nuestra idea es convertirlo en una herramienta abierta para que todo el mundo pueda consultarla o descargarse estos datos, gracias al visor que estamos diseñando junto a Mar. Para nosotros es como súper importante porque llevamos 10 años limpiando las playas todos los meses, pero nunca habíamos conseguido contarle a la gente qué es lo que encontramos y cómo lo encontramos para hacer un poco más de educación ambiental. Y estas herramientas, por ejemplo, la Consellería de Residuos, que tuvimos una entrevista por otro tema, le comentamos que habíamos hecho este proyecto y dijeron, ah, pues pásame los datos. Yo le dije, los datos, si quieres saber cuánta basura hay en tu playa, vamos a hacer un proyecto, vamos a presupuestar ese proyecto y formar parte de la solución. No quieras que te regale los datos y tú digas que tienes datos que son propios tuyos, porque no podríamos reclamarle nada. Luego tenemos la parte de los microplásticos, ¿vale? Yo tampoco soy experto, entonces no me voy a extender demasiado en esta parte, pero me flipan las imágenes estas, entonces es un poco comentaros a microscopio cómo hemos visto la arena del Saler. Es una comparación entre la playa que os he estado comentando y Razalel y Vistabella. ¿Conocéis esta playa? No. O la de Farnals, os puede sonar más, la que hay al lado. ¿Vale? La que es más natural es la marjal de Razalel y Vistabella, que es como las cañas que tenéis detrás, que antes era como una urbanización de caravanas ilegales, y ahora como que se van reconstruyendo y revalorizando el entorno, ¿vale? Podéis ver que la proporción de microplásticos por kilo, ¿vale? Pues, traduzco las letras, los microplásticos por kilo, tenemos 51 de Saler y 59 de Razalel y Vistabella, o sea que están bastante cochinas. Luego hubo una muestra que encontraron que había como 15.083 microplásticos por cada kilo, ¿vale? Y fue una muestra 1000 veces más de lo normal, que reventaba todas las estadísticas, todos los estudios, todas las gráficas que estábamos haciendo. Se las cargaba por una anomalía que es posible que ese día que cogimos el sedimento hubiese una degradación de algún trozo de cuerda, de algún trozo de plástico que se hubiese llevado más tiempo en el sedimento, entonces todo pues nos lo llevamos en esa muestra. Entonces la compañera, la investigadora que nos está ayudando con el tema de los microplásticos decidió descartarla para no romper la inercia de la playa. También hemos analizado todos estos sedimentos, y los microplásticos encontrados se han clasificado por la forma. Ahora encontramos desde pellets, films, fragmentos y fibras. ¿La palabra pellets os suena? Sí, lo de las estufas. ¿Lo de las? Lo de las estufas, que es como una cosa así de madera. Vale, estas serían los plásticos, ¿vale? Los pellets de plástico son como la granza. Es la materia prima con la que se comercializa el plástico. Antes de que una silla sea una silla, han tenido que comprar el material para hacer la silla, ¿vale? Entonces ese material previo, la materia prima, son como lentejitas súper bonitas, casi como perlas, de diferentes colores. Suelen ser transparentes blancas, porque es mucho más fácil luego añadir tintes. Hemos encontrado naranjas, azules también, de diferentes orígenes. ¿Vale? Entonces los films son como laminitas, como sábanas. Los fragmentos son trozos pues, rotos, y las fibras son hilos de este material, de plástico, que seguramente vengan de cabos, de cuerdas, ¿no? Las trenzas estas de los cabos de los barcos. Entonces podéis ver la diferencia entre Saler y Razalel. El Saler tiene más fragmentos y más pellets que Razalel. Ahí podemos hacernos una idea del origen de estos residuos. Además, también hemos analizado los colores de estos microplásticos, ¿vale? Estamos hablando, si os fijáis en la escala de abajo, estamos hablando de muchos nanómetros y son cosas súper microscópicas. Entonces, hemos detectado que el negro es el color predominante, el azul sería el siguiente, que está muy relacionado el azul verdoso, el azul turquesa con los cabos de pesca y de cuerda y las redes, y el negro pues, de envases, de containers y de botes grandes.
Estos son los tamaños aproximadamente de cada microplástico de las muestras tomadas, bastante similares, un poco más grandes en el saler, a lo mejor por menos degradación. Y esto a lo mejor los doctores de al fondo saben identificarlo. Yo entiendo que son trozos de plástico encontrados al microscopio, pero luego hay otra foto. Estos son fotos de los fragmentos, de las partes que nos hacen identificar esto como algo sintético y no como algo orgánico. Y luego las diatomeas, ¿vale? Que son las microalgas, que también se han encontrado los microplásticos pegadas o adheridas a estas algas, estas microalgas. Esto a mí me parece bastante importante y bastante clarificadora, aunque no lo parezca a simple vista, pero esta es la forma en la que tienen en el laboratorio de identificar si una muestra tiene plástico o no tiene plástico, ¿vale? Por los elementos que componen el material. Entonces, si tienen muchísimo carbono, van a ser plástico, ¿vale? Si tienen el resto de elementos bajitos, porque está hecho sobre todo de carbono. Y luego hay otras que pues a lo mejor tienen como puntos de calcio, de carbonato cálcico, de cloro, de sílice. Eso ya nos indican que son más organismos orgánicos, ¿vale? Que no son tan sintéticos. Yo no sabía que se hacía así, entonces por eso me parece fascinante. Luego, en el Mediterráneo, esta es como una simulación que ha sido sacada de 2 estudios, que por supuesto se llevan haciendo un montón de estudios sobre microplásticos durante mucho tiempo, para que veamos que el Mediterráneo, no sé si lo sabéis, pero es el mar más contaminado del mundo, uno de los mares más contaminados del mundo, porque entre el 24 y el 51% de los que se encuentran en los océanos, el Mediterráneo los tiene, ¿vale? O sea, es muy bestial. Y aún así, la simulación nos dice que tampoco estamos tan mal, ¿no? Porque el azul es el no. Entonces, ahí en nuestra zona, en nuestra parte del Levante, no debería estar tan contaminada, o no está tan contaminada como en otras partes del Mediterráneo. También así como un poquito de alivio, ¿no? Y para cerrar esta parte de charla, que no sé cuánto me he extendido, pero luego tengo que hablar otra vez, así que empalmo. Estas son un poco las conclusiones que hemos sacado del proyecto de innovación ambiental. Por supuesto, la playa de Saler, el principal origen es el mar, porque tiene muy poquitos accesos a tierra. El único es el parador, no se puede entrar en esa playa de otra manera, a no ser que camines 2 kilómetros desde un lado o desde el otro. O te cruces todo el parque de la Devesa desde la carretera por entre los árboles, que tampoco es muy agradable. Entonces, la fuente principal es el mar. Tenemos muchísimo transporte marítimo. Sabéis que a veces en el Saler, cuando te pones a mirar el horizonte, se ven varios barcos aparcados con containers. Entonces, pues todos esos vertidos o accidentalmente se cae algún objeto, hemos encontrado bombillas, cosas muy bestias, muy relacionadas con las embarcaciones. Y entonces sabemos que el mar es la principal fuente. Luego, todo el impacto de los residuos higiénicos, sanitarios y aparte del plástico son los 3 principales, que pensábamos que a lo mejor no íbamos a encontrar tantos residuos higiénicos o sanitarios, pero es verdad que lo relacionamos con la mala gestión de las plantas depuradoras y los emisarios submarinos y demás. Y también añadir que es una zona protegida, que es un parque natural, que debería estar inmaculado, ¿no? Porque en principio los parques naturales se protegen para que sean espacios de biodiversidad y de convivencia con otras especies, pero es una zona contaminada porque sacamos, creo que durante todo el proyecto sacamos 300 kilos de basura, pero es que de las playas de Pinedo, que están un poquito más al norte, hemos sacado 1,5 toneladas de basura durante un año. Entonces que si ha llegado hasta Pinedo es cuestión de tiempo que también llegue hasta el Saler, ¿no? Por las corrientes. Y los microplásticos, fibras de origen secundario. El tema de secundario y primario son, lo de primario serían los pellets, la branza, y los secundarios serían los fragmentos degradados de un material de plástico ya creado. Y luego la tendencia lanza en los meses de verano. En los meses de verano se encuentra más contaminación, pues porque es una playa donde hay muchísimo turismo. Y siempre están presentes estos microplásticos en el 99% de las muestras recogidas. Pues, tenía un vídeo final precioso, pero lo voy a poner en otro momento porque son 7 minutazos y no está. ¿Vale? Hasta aquí la ponencia de las basuras marinas, así que os dejo que aplaudáis.